estás? ¿Qué tal? Buen día, Antonio. Muchas gracias. Cristian es el titular de ARBA, que es la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, que el día siguiente a la elección, te diría que generó un impacto importante, una decisión que fue sumarse a los 19 distritos anteriores. En la Argentina hay, creo que ustedes son el 20, ¿no? La provincia número 20 de cobrar ingresos brutos a través de los pagos de billetera virtual. ¿Podés explicarnos exactamente? Hay cientos de preguntas. Y la gente dice, bueno, ya está listo, pagamos ingresos brutos todos. ¿Qué es? Mirá, me parece importante empezar por lo que no es para llevar tranquilidad a la gente. No es un impuesto por usar la billetera virtual. No es que la gente cuando va al comercio a comprar o va a un garage y paga o compra algo por la web y paga con Mercado Pago, por poner un ejemplo, ARBA le va a cobrar un impuesto. No hay un impuesto al uso de las billeteras virtuales. En ese sentido me parece importante llevar tranquilidad a la gente. No va a cambiar nada, no es que cuando van a pagar ahora van a tener que pagar lo que compran y algo más por... Yo domiciliado en la provincia de Buenos Aires, uso Mercado Pago para hacer una compra, no es que voy a pagar ingresos brutos. No vas a pagar ingresos brutos. Si le transferís plata a un familiar, a un amigo, tampoco vas a tener que pagar un impuesto, ni el que recibe va a pagar un impuesto. Si hacen una colecta para comprar un regalo el día del maestro, que fue ayer, feliz día para los maestros y las maestras, tampoco hay un impuesto ni una retención. Esto solamente es un mecanismo de recaudación anticipada de ingresos brutos para aquellos comercios que cuando venden cobran con una transferencia a la billetera virtual. Cuando cobran una transferencia bancaria ya tenían ese cobro anticipado de ingresos brutos. Cuando cobran con tarjeta también tienen esa retención. Cuando cobran con el QR también tienen esa retención, que es a cuenta de lo que tiene que pagar ese comercio cuando termina el mes y presenta la declaración jurada y paga ingresos brutos. Lo que se recaude por transferencias a las billeteras virtuales se deja de recaudar por otros canales o bien se paga menos cuando termina el mes. No hubo ningún aumento, no hay ningún impuesto nuevo, ni hubo ningún aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires a partir del lunes. Dicho sea de paso, esta norma entra en vigencia a partir de noviembre, porque hay algunas billeteras virtuales que todavía no están preparadas para subirse a este régimen de recaudación que lo administra la Comisión Arbitral, no es ARBA. Como bien vos dijiste, Antonio, ARBA es la provincia número 20, faltan otras 4 que ya manifestaron ante la Comisión Arbitral su voluntad de adherir al régimen, así que yo creo que de acá a fin de año van a estar las 24 jurisdicciones adheridas al régimen y se le va a dar el mismo tratamiento a los bancos, a las tarjetas de débito y de crédito, a los QRs y a las billeteras virtuales en materia de recaudación de ingresos brutos de los contribuyentes que están obligados a pagar ingresos brutos. Una persona que nos mira me preguntaba hace un rato, sistemáticamente todos los meses yo cobro en un banco jubilación, algunos me decían sueldo, y me lo transfiero a la billetera digital. Entonces todos los meses me mando bastante plata. Sí. ¿Ahí me van a retener ingresos brutos? No está alcanzada por retención de ingresos brutos ni la acreditación de sueldos, ni claro, cuando pero vos a veces te lo acreditan en el banco, ¿viste? Y vos te lo mandás a tu propia ni cuando cuenta. vos te mandes plata a tu billetera virtual tampoco, o cuando pongas la tarjeta de débito y uses a través de la billetera virtual tampoco. Así vos tengas una actividad, por ejemplo, creo que periodismo, está alcanzado en la provincia, no está alcanzado en la ciudad, porque además cada provincia después tiene sus... Entonces vos vivís en la provincia, sos periodista, escritor, no sé, una actividad que está alcanzada. Los movimientos que hagas con billeteras virtuales, siendo vos un inscripto en ingresos brutos. Entre cuentas propias no estás alcanzado. Ahora sí, si recibís una transferencia de terceros, sí. Si vos vendés un servicio y sos contribuyente de ingresos brutos y te pagan con una transferencia a tu billetera virtual, se te va a aplicar una deducción a cuenta del impuesto que tenés que pagar cuando termina el mes. Bien, pero yo hago una recaudación para comprar un regalo en mi cuenta que yo estoy alcanzado por ingresos brutos. Me transfiere el ARA, me transferís vos, me transfiere los chicos. En ese caso, no seas el que hace la colecta con tu cuenta, porque tu cuenta está asociada a ingresos brutos, tu quit está dado de alta en ingresos brutos. Si vos no sos contribuyente de ingresos brutos, no pasa nada. Ahora, si sos contribuyente de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, sos monotributista y estás adherido al régimen simplificado,
hay 1.300.000 monotributistas adheridos en la provincia de Buenos Aires, no tenés retenciones. Ni bancaria, ni en billeteras virtual, ni en ningún otro régimen de recaudación. Régimen simplificado. Exactamente. Ya si sos multilateral. Si sos multilateral, ahí sí, porque no existe el régimen simplificado todavía, eso es lo que estamos proponiendo al resto de las jurisdicciones trabajar, de que también para los de convenio multilateral lleguemos a la instancia de... O sea, una persona que no está inscripta en ingresos brutos en la provincia, pero que vive en la provincia de Buenos Aires, cualquier operación que haga con billetera virtual va a seguir igual que ahora. Sí, por eso te decía, es lo importante. Nosotros dijimos, esto es fake news. Obviamente, el domingo hubo elecciones, hubo un resultado, Sí. Ganó contundentemente el peronismo en la provincia de Buenos Aires, perdió contundentemente el gobierno, la Libertad Avanza, y hubo una decisión de instalar un tema de conversación que fuera otro, que no sea el resultado de la elección. Está claro desde nuestro punto de vista que hubo una exageración de que esto era un impuestazo, un nuevo impuesto. Nosotros dijimos que no lo era, explicamos por qué. Esta norma la firmé yo la semana pasada, si mirás la fecha de la resolución, y se publicó en el Boletín Oficial el lunes, pero entra en vigencia a partir de noviembre. No es que el lunes me levanté y dije a Axel, no, hagamos un impuestazo ahora que ganamos la elección. La verdad es que no. Igual vamos a convenir que lo hicieron después de la elección, pero tampoco tiene mucha importancia. Me parece interesante, lo más importante es qué pasa con esto para la gente. Sí, pero lo hicimos después de la elección, pero la firmé antes. La adhesión la enviamos en el año 2022 a la Comisión Arbitral y la ley la modificamos en 2021. Es un proceso largo. Muy bien. Somos la jurisdicción número 20. No lo sabríamos antes por cuestiones operativas. Entonces, por eso, justo cayó que el lunes se publicó en el Boletín Oficial, pero decir que porque ganamos la elección hicimos un impuestazo, digo yo, es parte de instalar algo que no es cierto. En ese sentido. Una mujer que nos está viendo nos dice que es monotributista, vive en la provincia de Buenos Aires, paga ingresos brutos. Si ahora cuando su marido le transfiere la cuota alimentaria le van a retener ingresos brutos. Si es monotributista del régimen simplificado, está exenta de los regímenes de recaudación. Paga ingresos brutos, nos Sí, dice. pero si vos pagás ingresos brutos a través del régimen simplificado de ingresos brutos, no estás incluido en ningún padrón de retenciones, o sea que no va a tener retención. Si no es contribuyente del régimen simplificado, mi recomendación es que se contacte con nosotros a través de WhatsApp para tener un tratamiento específico ante una transferencia por cuota alimentaria. Pues son temas que hay que abordar uno a uno. No, pues si no, lo que entra si no, tiene deducción. Cuando una cuenta está asociada a un quit que paga ingresos brutos, tiene una retención. Nosotros, de todos modos, dicho esto, estos últimos años hemos trabajado en bajar las alícuotas al mínimo posible en los regímenes que tienen que ver no con la venta, sino con las transferencias. Entonces, el régimen de retenciones bancarias bajó muchísimo la presión en la provincia de Buenos Aires estos años. Ahora hemos lanzado un nuevo régimen de riesgo cero SAF 0 para que aquellos contribuyentes que cumplan, que presenten las declaraciones juradas, que no detectemos incumplimientos ni incongruencias en los movimientos de consumo con los ingresos, etcétera, le vamos a poner alícuota 0,01% en CIRCREV, que es retenciones bancarias, solo para tener la información, pero bajar la recaudación al mínimo posible a través de retenciones bancarias. Bueno, lo mismo va a aplicar para billeteras virtuales. La idea es que estos dos mecanismos de recaudación sean más informativos que recaudatorios. En el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, no funciona así en el resto del país necesariamente. Sí, en la provincia de Buenos Aires lo vemos de esa manera y eso nos permitió, excluyendo a los monotributistas, que son 1.300.000 contribuyentes, más esta política de bajar alícuotas, reducir los saldos a favor y devolver más de 1 billón de pesos en estos 5 años que llevamos de implementación de esta política. ¿Por qué hay muchas actividades que en la provincia están grabadas y en la ciudad, por ejemplo, no? Bueno, en la provincia y en otras jurisdicciones. Sí, bueno, digo, la provincia, pues estás en la provincia de Sí, Buenos Aires. no son tantas. Hay algunos convenios específicos, por ejemplo, el caso de profesionales de ciencias económicas es uno. Esas son cuestiones que se deciden en las leyes impositivas y se tratan en las legislaturas. No es una decisión del Poder Ejecutivo necesariamente grabar una actividad y otra no, hay una discusión. La potestad tributaria es legislativa y en esa discusión legislativa a veces se dan beneficios, a veces se sacan. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una política de no cobrarle a determinadas profesiones. Yo voy a comprar un negocio. Pago con QR, billetera virtual. ¿Qué pasa en mi pago? Nada. Nada. ¿Qué pasa en el del negocio?
Si estás en la provincia de Buenos Aires, Sí. el comercio está adherido al régimen simplificado de ingresos brutos, nada, porque no le retienen nada. Sí. O sea, un comerciante es monotributista, está en el régimen Sí. simplificado, no pasa nada. Otro comerciante. Un comerciante que no está adherido al monotributo del régimen simplificado, Autónomo. tiene que pagar cuando termina el mes 5% sobre las ventas. Bueno, cuando cobra con esta billetera virtual se le va a retener un porcentaje Que antes no se le retenía. que antes no se le retenía, sí cuando cobra con QR, sí cuando cobra con Postnet, sí cuando le hacen una O sea, transferencia bancaria solamente cuando cobraba por transferencia de billetera. y a billeteras virtuales que no sean de bancos, porque Claro, las pues, billeteras sí. virtuales de bancos trabajan sobre la CBU con B larga, entonces ya estaban dentro del régimen de ¿Y retención. no creen, no estoy diciendo que esté bien, pero conocemos la Argentina, que esos comerciantes pueden empezar a decir, bueno, cobro en efectivo porque ahora me sacan 5%? Mira, sí, o sea, como poder pasar, puede pasar. De hecho, cuando vos vas, creo que hay que trabajar muchísimo sobre el costo de los servicios financieros para que los comercios formalicen su actividad. Fíjate que hoy en día existe esa práctica, ¿no? Con descuento en efectivo. ¿Por qué hay descuento en efectivo? Hay descuento en efectivo porque hay un costo muy alto, porque el banco o el operador de la tarjeta se queda unos días con el dinero antes de dártelo, porque te cobran un servicio de Postnet, te cobran un servicio financiero. No por los impuestos. Por los procesadores de medio pago y además tenés los impuestos. Pero digo, si una retención de ingresos brutos puede ser del 1%, 1,5%, compite con otros costos del sistema financiero que son bastante más altos. Sí, pero 5 ya te cambia bastante la estructura de Pero costos. 5 es la alícuota plena y es la alícuota máxima, que no es la alícuota de retención. Nosotros, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires no trabajamos con alícuota máxima de retención en todos los casos en el régimen de Un profe medio de particular, pago. por ejemplo, ¿te acordás cuánto paga de alícuota? O un psicólogo. Mira, la verdad es que ahora hemos cambiado la lógica y estamos yendo a alícuotas por quit. Entonces depende de si ese contribuyente presentó todas las declaraciones juradas, ok, va a tener una alícuota mínima. Si ese contribuyente hace 4 meses no presenta declaración jurada, va a la alícuota ¿Y plena. la gente puede chequear en algún lugar su alícuota? Sí, en la página entran con la clave SID y pueden consultar la alícuota que tienen en cada padrón. Claro, pero eso, por ejemplo, un profesor que está en ingresos brutos, más vale que no le transfieran. O sea, que nunca Igual haga- tiene que, o sea, la ventaja que tiene es de 15 días, porque va a cobrar la clase el día 20, pero va a tener el vencimiento a los 10 días del otro mes de ingresos brutos, va a tener que pagar el porcentaje que le corresponde. Entonces, hay puede diferir No, el está bien, pago, pero digo, pero es no. lo único que cambia. Pagar va a pagar lo mismo. Pero eso, claro, pero eso es en función de su trabajo, pero después, cualquier otra operación que haga, cualquier otra actividad que tenga con su billetera, por ejemplo esto, que te transfiera un amigo, más vale que no le transfiera. En provincia de Buenos Aires hemos resuelto ese problema porque no trabajamos con alícuotas agresivas en el régimen de retenciones bancarias. Tampoco va a ocurrir en billeteras virtuales. En otras jurisdicciones probablemente le sobrerecauden a través de esas de retenciones bancarias y termine teniendo más retenciones que lo que tiene que pagar cuando presenta la declaración jurada. Nosotros venimos trabajando para que eso no pase. Contame cómo estás en tema recaudación, morosidad, cantidad de contribuyentes que tenés. Mira, primero hay que tener en presente que en la provincia de Buenos Aires este año no tuvimos ley impositiva. Eso tiene muchas implicancias, pero una concreta es que no se actualizaron los impuestos patrimoniales. Pudimos actualizar entre cuotas, que tenemos un ajuste por inflación. Claro, ustedes tienen presupuesto y ley impositiva. Exactamente, Creo. pero el ajuste de entre un año y otro no se pudo hacer, con lo cual se atrasó el peso de, digamos, la carga de los impuestos patrimoniales. O sea, se abarató el impuesto inmobiliario fundamentalmente. Eso hizo que la cobrabilidad se mantenga en los niveles habituales. La verdad es que no estamos viendo una caída del cumplimiento de la cobrabilidad marcada en el impuesto inmobiliario, ni en el rural ni en el urbano. En el caso de la patente es distinto, porque en el caso de la patente es cierto que no hubo ley y no se actualizó de un año al otro la tabla de alícuotas, pero sí la evaluación de los vehículos se toma de la tabla que publica ACARA en el mes de noviembre del año anterior al que estás cobrando. Y todos sabemos que hay precios muy altos de los vehículos. Entonces, como los precios están muy altos, la patente se ajusta en línea con ese precio de los vehículos. Y como no hubo ley impositiva, quedaron los viejos topes del año anterior y muchos vehículos pasaron a pagar alícuotas más altas. Entonces ahí tuvimos un problema y ese problema se tradujo en que la carga de la patente está alta, producto de que no hubo ley impositiva y que hay una burbuja
de precio de los vehículos. Eso hizo que baje el cumplimiento de la cobrabilidad en la patente. Tenemos 2, 3 puntos de caída, 4 puntos de caída en algunas cuotas. Estamos trabajando ahora para mejorar la cobrabilidad. Hay planes de pago, pero bueno, realmente hay una dificultad porque también si los ingresos no se recuperan y sube el precio de lo que tienen que pagar, efectivamente ahí lo que tenés es una caída de la cobrabilidad. Y si el año que viene ustedes aprueban la ley impositiva... Y bueno, ahí hay que ver, seguramente deberían bajar. hay que enviar un presupuesto, hay que enviar un proyecto de ley impositiva y hay que discutir en la legislatura cómo financiar el presupuesto del año que viene y ahí habrá que ver cómo normalizar las cargas tributarias de acuerdo a los patrimonios, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que aquellos sí que tienen un auto importado 0 kilómetros no paguen una alícuota más alta que lo que paga alguien que tiene un Cronos 2020. Sí. Hay que buscarle razonabilidad al impuesto porque también la legitimación en la recaudación tiene que ver con que sea razonable lo que se paga. ¿Están analizando alguna exención impositiva o beneficio para las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires? Permanentemente hay programas de asistencia en el marco del CEDAVA, que es un comité de emergencia que funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, donde aquellos campos que están inundados, los propietarios hacen la presentación ante el comité y reciben una bonificación del impuesto según el grado de inundación. Si la inundación es plena, es el 100%. Si se le inundó la mitad del campo, es el 50%. Eso lo evalúa ese comité de emergencia. ¿Dónde tienen que presentar? Está bueno eso. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Pueden consultar por la web. Si no, a través del WhatsApp de ARBA los podemos guiar sin problema. Sé que no tiene que ver, que son municipios, pero lo que se ve en la provincia de Buenos Aires es que el municipio te cobra muchas veces, yo pago inmobiliario provincial y después tengo que pagar el supuesto ABL, que no existe tal, o tasa general de servicios, como le llaman ahora. Pero después tenés la tasa de seguridad, que también es casi un ingreso bruto, porque es sobre la facturación. Ustedes, que sé que son municipales, no se sientan con los municipios y decirle, muchachos, paren. La tasa de seguridad e higiene, decís. La tasa de seguridad e higiene, sí, la tasa de servicios generales, como le dicen ahora. No sé, sí, seguridad e higiene es sobre la misma base que ingresos brutos. Es casi un ingreso bruto. Sí, en la provincia de Buenos Aires hay autonomía municipal. Está claro. Con lo cual no es que el gobierno provincial puede definir qué cobra cada municipio. Municipios es decirle, muchachos, paren. Por supuesto que hay conversaciones permanentes entre el ministro de Economía de la provincia y su equipo y los equipos económicos de los municipios y tratan de coordinar, obviamente, la política de tasas impositivas de cada municipio. Nosotros venimos hablando con varios municipios con la intención de generar una coordinación para que se suban al régimen simplificado del monotributo y que cobren las tasas a través de ese mecanismo, con lo cual habría una armonización y una razonabilidad mayor en cuanto a los niveles que se cobran de tasa de seguridad y higiene. Pero te repito, cada municipio tiene su consejo deliberante y tiene su autonomía. Yo realmente creo que es un tema a discutir. Es un tema de discutir seguridad y higiene, es un tema de discutir ingresos brutos. Sí. Hay que repensar la estructura tributaria en Argentina, pero me parece que se tiene que dar una discusión integral donde además de discutir la cuestión impositiva tributaria, discutamos el gasto y en definitiva también las funciones del Estado, porque nosotros venimos de un proceso donde el Estado Nacional ha ido delegando funciones a los gobiernos provinciales y los gobiernos provinciales a los municipios sin la contrapartida de recursos. Lógicamente, cuando el municipio y la provincia se tienen que hacer cargo de cosas que antes no, empiezan a cobrar impuestos que no son los mejores, pero son los que generan ingresos. Ahí tenés que rediscutir también la coparticipación. Por supuesto. El problema es que en la Constitución del 94 establecía 2 años para que todos se pusieran de acuerdo y nunca, o sea, también no depende solo de un gobierno de turno nacional, depende de las provincias. Sí, es clave lo que señalás. El problema es la Constitución del 94 y el régimen de coparticipación que quedó con estatus constitucional, con la obligación de un año después tener una nueva ley de coparticipación, pero nunca se sancionó.
Que eso tiene otro problema, que es que esos coeficientes ni siquiera son coeficientes que los de coparticipación, ni siquiera son coeficientes objetivos, que dependan de algún criterio redistributivo o que tuviera que ver con la realidad de las provincias. Es un listado de coeficientes que se discutió políticamente, se definió políticamente en el año 88 y quedó fijo del año 94 y hoy ha generado enormes distorsiones. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos, pero le viene el 7% nada más. Entonces, la verdad que es muy difícil y es una provincia que tiene altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, altos niveles de pobreza, realmente una situación muy crítica, con una necesidad de asistencia del Estado muy grande, pero un desbalance muy notorio en cuanto a la coparticipación. Y después está el tema de la propiedad de los recursos naturales, que también la Constitución del 94 establece la propiedad provincial de las riquezas subterráneas y la posibilidad de cobrar regalías, y eso también atenta contra la discusión de la coparticipación, porque aquellas provincias que pueden cobrar regalías y que su ingreso depende mucho de esas regalías, no tienen demasiado interés en discutir esas cuestiones objetivamente, digo, ¿no? Sin hablar de la voluntad política. Objetivamente se generó un cuadro muy complejo para resolver el tema de la coparticipación, entonces hay que discutir la coparticipación, una reforma del Estado y atacar, como vos decís, la carga tributaria de una manera más inteligente, que vos puedas graduarla y que no sea distorsivo, que sea progresivo. ¿Preguntas? Tenemos unas preguntas más, sí. La primera, para cobrar un alquiler, ¿también me retienen en la billetera virtual? Alquileres, si es una propiedad que alguien tiene y la alquila para vivienda, no paga ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. El monto quedó de la ley anterior, pero creo que está arriba de alrededor de los 250.000 pesos por mes. Están excluidas los ingresos por alquiler. Este año, cuando se ajuste la ley, hay que actualizar por inflación ese monto, pero una propiedad que se alquila para vivienda no paga ingresos brutos. Si tiene más de una... Pero con ese tope, ¿no? Con ese tope, que se tiene que actualizar en la ley de este año. 250.000 pesos no es nada. Bueno, pero pensá que era 2020, claro, era de 2023 el monto. Hoy cualquier alquiler es mucho más alto que Sí, eso. pero bueno, es un monto de 2023. Hay que actualizarlo por inflación para la ley impositiva. Pero no pagaría si tenés, lo que quiero decir es, si vos tenés una propiedad y la alquilás, no tenés que pagar ingresos brutos. Pero si tenés más de una, ahí sí ya estás alcanzado por el pago de ingresos brutos. Y en ese caso, si no sos monotributista del régimen simplificado, tenés que pagar ingresos brutos por el alquiler. Ok. Segunda, hola, ¿qué pasa con la retención de ingresos brutos en los casos de monotributo unificado? Bueno, ya lo veré. Régimen simplificado no tiene retenciones, ni bancarias, ni de billeteras virtuales, ni ninguna otra. Y la tercera, buenos días, si yo tengo mi domicilio en Capital, ¿también me retienen ingresos brutos en Mercado Pago, por ejemplo? No, porque sos monotributista o contribuyente de la ciudad. Por ahora la ciudad no ha adherido. La ciudad todavía no publicó la norma adhiriendo, pero bueno, como les decía, en el ámbito de la comisión arbitral venimos 20 jurisdicciones ya adheridas y faltan 4 que la mayor parte ha manifestado su voluntad de adherirse para armonizar también, porque es importante, y después tener un manejo centralizado para evitar los abusos en la aplicación de retenciones en determinados casos. Entonces es importante, todas las jurisdicciones nos ponemos de acuerdo, establecemos criterios. Si vos le acumulaste mucho saldo a favor, le tenés que bajar la alícuota al mes siguiente. Hay mecanismos de amortiguación, cosas que venimos planteando y trabajando en la comisión arbitral. Es importante también armonizar y darle el mismo tratamiento a todas las jurisdicciones. Básicamente igual esta normativa a quien alcanza o no, pero es al de, por ejemplo, Mercado Pago, porque el resto de las billeteras, ya sea Cuenta DNI, Banco Nación, Modo, son todas billeteras atadas a bancos. Claro, si trabajan con CBU, con B larga, ya estaban en el régimen de retenciones bancarias. Las que estaban, las CBU con B corta, no. Ahora pasan a estar en igualdad. Mercado Pago es la más importante, pero tenés muchas CBU B corta. Así que es un campo importante. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias. Por favor.